Aquellos que nos ven a través del Facebook, que nos ven de YouTube, les pedimos que se suscriban, y aquellos que nos ven, que compartan este mensaje con todos. Esta mañana estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 4, un capítulo fascinante. Me he echado mis lloradas al estudiar este capítulo. Me ha impresionado tanto la mano del Señor al dirigir la vida de Jesús y cómo Jesús rescata pecadores. Voy a pedir, ¿todo el mundo tiene su Biblia? ¿Puedo ver a la iglesia con su Biblia? ¿Cuántos tienen su Biblia esta mañana? Todo el mundo tiene su Biblia, ¿verdad? Muy bien. Raúl, me da mucho gusto que estés aquí esta mañana. Que Dios te bendiga. Sé que estás cumpliendo años. ¿Cuándo fue? ¿Ayer o hoy es tu cumpleaños? ¿Ayer? Que Dios te bendiga, Raúl, y que te dé muchos, muchos años de vida. Agradecemos también a aquellos que nos visitan, que ya son miembros de nuestra iglesia, pero que no los veían. Les damos una bienvenida al matrimonio que siempre están con nosotros y vienen de vez en cuando. Me siento muy feliz de verles. Así que a todos los que están aquí, muy bien. Vamos a Evangelio según San Juan, capítulo 4. Antes de entrar al capítulo 4, quisiera que hiciéramos un paréntesis y que nos diéramos cuenta que este es el encuentro con una mujer samaritana. Vamos a después explicar más en detalle de esto. Pero Jesús tuvo un encuentro antes, que fue con Nicodemo. Uno era principal de los judíos, era príncipe de los judíos, era fariseo de fariseos, y ahora encontramos una mujer samaritana. Vamos a dar más detalles de esta mujer. Yo les quiero pedir a todos que pongan toda su atención posible, que estén siguiendo la Biblia, que tomen su pluma, subrayen. Quiero pedirle a the young guys, even the children I hear this morning, todo el mundo, que pongamos atención, jóvenes, teenagers, todo el mundo ponga. Este es nuestro único tiempo con Dios que tenemos en familia. Apaguen el celular, concéntrense en la palabra de Dios, que este es nuestro tiempo de crecer en Cristo Jesús. San Juan capítulo 4, versículo 1, vamos a exponer la palabra de Dios. De ahí viene la palabra predicación expositiva. Usted está exponiendo la palabra de Dios. No se expone a uno mismo, sino expone la palabra de Dios. Dice el versículo: cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez ¿a dónde? A Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Muy bien, póngame atención, por favor. Exponer la palabra de Dios a veces no es fácil. Y voy a explicar por qué. Hay tiempos en que se escribió la Biblia que hoy ya no se manejan. Voy a ir lo más despacio posible para que vean la importancia de entender la palabra de Dios. Cuando se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento en griego, se escribió en un griego que ya no se habla hoy. Fue el griego koiné, un griego que ya no se habla hoy. Y se usaba un tiempo que se llama el tiempo aoristo. El tiempo aoristo ya no se usa hoy. El tiempo aoristo se parece mucho al pretérito, al pasado, como decir comí, salí.
Pero el tiempo auristo tiene una connotación un poco diferente, porque hay que entender el texto, el contexto anterior y posterior, porque a veces el tiempo auristo significa, en lugar de decir salió, podría traducirse como un gerundio que quiere decir saliendo, como el versículo que dice, porque de tal manera amó. Se podía traducir también como, porque de tal manera Dios está amando al mundo. Es una acción continuada. Ahora, ese tiempo auristo no existe en este español moderno. Por eso es que no tienen que hacerlo ustedes, pero por eso es que hay que meterse un poquito al griego y entender el concepto de lo que es el auristo. Y este versículo es muy importante porque es indefinido. Dice, salió de Judea. No nos dice cuándo, no nos dice a qué horas, nada más nos dice, salió de Judea porque iba a querer ir ¿a dónde? A Galilea. Y era necesario que pasara otra vez, era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Muy bien, déjenme explicarles un poquito acerca de Samaria. Si ustedes ven el mapa de Israel, imagínense un sándwich. Samaria estaba entre Judea y Galilea. Lo más rápido para ir a Galilea era cruzar por Samaria. Era lo más rápido para ir a Galilea. Sin embargo, los judíos, especialmente los ortodoxos, no les gustaba ir a Galilea cruzando Samaria. Y les voy a explicar la razón por qué no les gustaba cruzar por Samaria. En el año 722 antes de Cristo, los asirios invadieron el reino del norte y se llevaron 10 tribus de Israel. Se las llevaron cautivas. Se llevaron los jóvenes, la clase pudiente, los nobles, pero dejaron las personas que no eran nobles, que no tenían poder económico, poder decir, las clases más pobres, menos favorecidas, las dejaron ahí. Y pasó algo muy importante. Ese grupo de Samaria que se quedó ahí, se empezó a mezclar con otras razas. Y vino lo que se llama el mestizaje de los judíos. Se empezaron a casar con paganos. Se empezaron a casar con gente que no creía en Dios o que tenía otras ideas de Dios. Y el judaísmo de ellos se corrompió a tal punto que ellos eran considerados como judíos de segunda clase. Los judíos ortodoxos, los judíos, no los querían. No los querían porque decían, ellos no son judíos auténticos. Son mestizos, tienen algo de judío, pero también tienen algo de paganos. Y cuando Jesús dice que iba a ir a Samaria, la gente se quedó sorprendida, sus discípulos, porque dijeron, ¿por qué tiene que ir por Samaria? Es mejor que rodee y pueda llegar a Galilea sin llegar a Samaria. Porque Samaria tenía varias características. Número uno, eran judíos samaritanos. Quiere decir esto que eran judíos de segunda clase. Número dos, eran violentos. Cualquiera que cruzaba por ahí podía ser
maltratado. Si se daban cuenta que era un judío, lo podían asaltar. Así que la gente, los judíos, trataban de no pasar por Samaria. Es como cuando dicen, si vas a Tijuana, no llegues a esa colonia o no pases por esas calles porque es difícil. Si vas a Ciudad Juárez, cuídate de esto. O si vas a la Ciudad de México, no pases por ahí. O si vas a algún lugar, ten cuidado. Y los judíos verdaderos, que se consideraban puros, no pasaban por Samaria. Ahora, teniendo esto, para que ustedes entiendan el contexto, lo que dice el versículo, dice: cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, versículo 3 dice: salió de Judea y se fue otra vez ¿a dónde? Pero dice el versículo: y le era necesario pasar, ¿por qué? Por Samaria. ¿Por qué le era necesario? No había una razón estratégica por qué ir a Samaria. ¿Quién dijo eso? Muy bien, sí. No había una razón étnica, cultural, ¿por qué pasar a Samaria? Los judíos, y Jesús era un judío, y yo quisiera que se ubicaran un poquito en Jesús. Cuando nosotros vemos las películas de Jesús, o nos damos cuenta de los cuadros de Jesús, lo vemos como que se vestía con una túnica, con un tipo de rebozo. Pero cuando estudiamos al Jesús histórico, y cuando sabemos que Jesús era un judío auténtico, Jesús no se vestía así. ¿Cómo se vestía Jesús? Andaba con su latí, andaba con las vestiduras de un judío. Y él, como típico judío, acuérdense, algunos me van a decir, no, pastor, pero no. Acuérdense que Jesús vino a cumplir la ley al pie de la letra. Él vino a cumplir la ley al pie de la letra. O sea, él tenía que vestirse, seguir las tradiciones que le imponían. Cuando él fue a la sinagoga y se levantó a leer el libro de Isaías, no lo iban a dejar subir si no llevaba el atuendo adecuado, si no iba como se vestía un judío. Él tenía que cumplir con esos reglamentos. Imagínense a Jesús vestido como un típico judío de aquel tiempo. Es verlo bonito, así como lo vemos, de una manera romántica, de una manera, hasta se puede decir así como nonchalant, muy abierto. Pero en Jesús en realidad tenía vestiduras que usaban los judíos, porque Él vino conforme a la ley. Y Él tenía que cumplir todos los requerimientos. Así que, aunque Jesús dice, le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Diga conmigo, le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué significa la palabra Samaria? La palabra Samaria significa los que guardan la ley. Sin embargo, escuchen esta diferencia, por favor. Los samaritanos, ellos se consideraban más judíos que los judíos, porque ellos trazaban, para que entendamos esto, ellos trazaban su línea a los levitas sacerdotes del tabernáculo. Ellos basaban su línea, dicen, no, nosotros venimos de la casa de Benjamín y nosotros adoramos en el monte del Gerizim, y a nosotros nos fue dada este pozo que aquí fue de nuestro padre José. O sea, ellos reclamaban también que eran judíos. Los judíos de Jerusalén
no adoraban en el monte de Gerizim, ellos adoraban en el monte Sión. ¿Pueden ver esta diferencia? Ellos adoraban en el monte Sión. Y ellos basaban su judaísmo no en los levitas, sino basaban su judaísmo en David. Ellos eran muy orgullosos de su descendencia de David. Y los samaritanos basaban su descendencia en los levitas del tabernáculo. Por lo tanto, no se podían ver uno al otro. Los judíos los consideraban a ellos mestizos. Los samaritanos se creían que ellos estaban adorando en el verdadero lugar. Tengan esto en cuenta, por favor, para que entendamos bien la palabra del Señor. Y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo que José. Ellos eran muy orgullosos. Venimos nosotros de Jacob, de José. Aquí está el pozo que nos dejó. Nosotros adoramos en Gerizim, no adoramos en Sión. Somos más judíos, somos más ortodoxos que los judíos. Yo creo que esto lo sentimos. ¿No les ha pasado a ustedes, déjenme explicarles un poco, que cuando ustedes van a México o a Guatemala o a El Salvador, y ya ustedes tienen aquí muchos años, cuando llegan allá, la gente les dice, oye, tú hablas ya diferente. Sí, eres salvadoreño, eres mexicano, pero no eres mexicano 100%. ¿Sí? No eres mexicano 100%. Y los que nacen aquí, que son Mexican Americans, o que les llaman pochos, un día me dijo mi hija, papá, yo soy una pocha. Sí. Bueno, mijita, tú eres Cuban, American, Mexican, you know, como eres pocha y algo más. Los americanos de Anglo Community no acepta totalmente a los mexicanos que nacen aquí como si fueran gringos, ¿verdad que no? Es más, hasta nosotros nos burlamos de ellos. Decimos, ay, si tú te crees muy gringo, pero traes el nopal ahí en la frente. ¿Lo hacemos o no? Lo hacemos, aunque haya nacido aquí. Así le pasaba a ellos. No se querían. Algunos de ellos pensaban que Jacob era mayor. Los judíos de Jerusalén pensaban que David era el mayor. Ellos no se querían. Y los judíos consideraban a los samaritanos de segunda clase, sin principios, gente sin principios. Los judíos seguían el Talmud. Ellos tenían otras tradiciones. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, me es necesario ir a Samaria, sus discípulos le dijeron, ¿y a qué vas a Samaria? ¿Por qué tienes que ir a Samaria si en Samaria no hay nada bueno? Nos pueden hacer algo. Podemos estar en peligro. Y dice el versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado de qué, se sentó junto al pozo. Era como la hora que, ya sabemos que había dos maneras de llevar el tiempo. Los romanos tenían una manera de llevarlo, los griegos tenían otra, pero para los judíos las 6 era el mediodía. En el mediodía, y los que han estado en Samaria, los que han estado en ese lugar, a las 6 del mediodía, que es el mediodía, hace un calor entre los 120 grados Fahrenheit. Hace un calor altísimo, yo diría más alto que el de Mexicali. Hace un calor intenso, todo alrededor es árido, hay mucho polvo, no hay muchos árboles que den sombra. Y cuando usted camina por ese desierto a esa hora, la sensación térmica es mucho mayor. Pero Jesús pensó y dijo, es necesario que yo pase ¿a quién?
a Samaria. A ese lugar donde nadie quiere ir, a ese lugar a los que no nos llevamos, ese lugar que nosotros consideramos que son parias de la sociedad, a ese lugar donde no son judíos, ahí quiero ir, ahí quiero ir. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada como Sicar, y estaba ahí el pozo de qué. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta, y llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Vamos, déjenme poner esto en contexto. ¿Por qué me encanta este pasaje? Vamos a hablar un poquito de esta mujer. Ya nosotros sabemos de que tiene 5 maridos, de que con él vive, no es su marido, sino es su pareja. Para que entiendan un poquito la forma cultural, Josefo decía que los judíos cuando oraban decían: te doy gracias, Señor, porque soy del pueblo de Israel, porque esta es mi descendencia. Te doy gracias porque no soy mujer. Esa era la mentalidad de la gente. Cuando en una familia judía nacía un varón, hacían fiesta. Era porque era la promesa que a lo mejor podía venir de ahí el Mesías, y el Mesías tenía que ser varón. Cuando nacía una mujer, se ponían de luto, lloraban, les daba tristeza, no había ninguna fiesta. Era como si se hubiera muerto alguien. La mujer de aquel tiempo no tenía valor, no tenía significado. Simplemente la veían como alguien que procreaba, que era para tener hijos. La situación de las mujeres en aquel tiempo, si ser samaritano era ser de segunda clase, ser mujer samaritana era ser de lo peor, sin valor, sin sentido, sin esperanza, que nadie les quiere, que nadie las busca, que es lo peor de lo peor, lo más bajo de la sociedad. Pero dice que llegó una mujer, y es notorio, yo les he explicado esto en otras ocasiones, porque fue a las 12 del día. Todo el mundo iba al pozo a sacar agua temprano, a las 6 de la mañana. Nadie iba al pozo al mediodía porque el calor era intenso, la mañana estaba un poco más fresca, pero esta mujer vivía con vergüenza social. Esta mujer ni tenía amigas. Esta mujer tenía su estima baja, su estima propia muy baja, por los suelos. Iba a esa hora porque nadie quería estar con ella. Yo imagino las mamás de aquel tiempo: no te juntes con ella, ten cuidado de andar con ella, no quiero que llegues a ser como ella. Ella vivía sin esperanza, ella vivía sin valor. Una mujer que no la quería la sociedad, que no tenía valor, que no importaba, y perdónenme que lo diga, ni 5 centavos. Vivía muerta, era un muerto viviente. Por eso me encanta este pasaje, porque Jesús dijo: es necesario que pase a Samaria, a ese lugar donde no debería de ir, a ese lugar donde no lo querían, a ese lugar que es peligroso, a ese lugar donde no había nada que hacer. Jesús dijo: es necesario que pase a Samaria. Y es interesante notar
Y lo podemos ver en Levíticos 15. Cuando lleguen a su casa, lean Levíticos 15. Los judíos no deberían hablar estrictamente con una mujer en público, ni siquiera con su hermana o con su esposa. No podían hablar con una mujer en público. La mujer estaba negada a tener alguna actividad en público. Y si se le notaba a un judío que hablaba con su esposa o con su hermana en público, era reprendido y podía ser castigado. Pero Jesús es Jesús. Él es el Rey del amor. Él es el que perdona multitud de pecados. Él es el que da esperanza al pecador. Él es el que levanta a los caídos. Y cuando vio a la mujer, acuérdense que en Juan se habla siempre en dos niveles: el plan que parece que está en la superficie y el plan que está más profundo, que es el plan espiritual. Le dice, ¿dame de qué? Usa un imperativo. Dame de beber. La mujer, en primer lugar, cuando llegó ahí, se ha de ver quedado asombrada de que ahí estaba un hombre, de que ahí estaba un rabino, porque Jesús se vestía como rabino. Muchas veces en las películas no lo pintan así, pero Jesús se vestía como un rabino. Cuando ella vio a un rabino y que él le hablara, ella sabía todas esas leyes. Él me está hablando a mí. Él se quiere comunicar conmigo. Y dice la palabra que le dijo, ¿dame de qué? Pues sus discípulos habían ido a una ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer? ¿Qué cosa? En primer lugar, soy mujer. Tú no puedes hablar conmigo. En segundo lugar, soy samaritana. Yo soy la escoria, soy los mestizos. Yo no sé cuántos han sentido este desprecio. Yo crecí en México y a veces dicen que no hay discriminación, pero sí hay discriminación. A las personas que tenemos la piel más morenita, como la tengo yo, las personas que tienen un color de piel más light, nos dicen, hey, tú indio, indígena o esto, y lo usan una palabra despreciativa, como que no eres de mi clase social. Y él se quedó pensando, ¿por qué si ellos me consideran a mí que yo soy una mestiza, que no soy judía 100%, ¿por qué me está hablando a mí? Es que es un rabino, soy una mujer y él es un hombre. ¿Cómo tú, dice el versículo 9, siendo judío, me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos, y ella aclara, y dice, judíos y samaritanos no se tratan entre qué, no se llevan entre sí. Y ven la respuesta de Jesús. Jesús nunca responde a nuestros argumentos, porque Él sabe nuestra mayor necesidad. Él sabe realmente por lo que estamos pasando. ¿Saben una cosa? Pónganme atención. Él sabe de los desprecios que usted ha tenido en su vida. Él sabe de las humillaciones que usted ha tenido en su vida. Él sabe del abuso emocional, físico que usted ha tenido en su vida. Él sabe cómo hemos sufrido en esta tierra. Él sabe todo eso. Dice, si conocieras el don de Dios. No hay ni a Nicodemo. ¿Qué era Nicodemo, el príncipe de los judíos? Jesús le habló tan claro de su mesianismo. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría, ¿qué cosa? Agua viva. Ahora, quiero que entiendan esto, el concepto de agua viva. El pozo de Jacob que estaba ahí no tenía un manto acuífero.
no era agua corriente, era un pozo que tenía agua de lluvia. A esa agua de lluvia ellos le consideraban como agua estancada, agua muerta, con el tiempo se echa a perder. Para ellos el agua viva es aquella agua que tiene corriente. Y cuando Jesús le dice, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Cuando ella entiende el concepto de agua viva, ella aún no entiende el concepto de lo que Jesús le está hablando, y ella cree que Jesús le está hablando de un agua corriente. Pero Jesús le está hablando del agua que da vida eterna. Jesús te le está hablando del agua que es más que el agua muerta, que el agua viva, el agua que da vida eterna y eterna siempre. Esa mujer conoció a Jesús. Jesús le devolvió su valor. Esa mujer ya había sufrido tanto. Y le dice, Señor, pero no tienes con qué sacarla. Ella no había entendido el concepto. Ella creía que Jesús estaba hablando del agua corriente. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Y ella otra vez vuelve a su argumentación. Y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Ahí están las dos posiciones. Ellos hablaban del Geserín, de Jacob. Los judíos hablaban del monte de Sión, de su descendencia del rey David. Y Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida que eterna. ¡Qué claro Jesús! Se presenta como el Evangelio, se presenta como la vida eterna, se presenta como el que satisface todas nuestras necesidades. Podemos haber sido muy despreciados en la vida. Muchos de nosotros podemos haber sido maltratados psicológicamente. Muchos de nosotros podemos sentirnos sin esperanza. Pero yo les digo una cosa, hay una fuente de vida que se llama Cristo Jesús. Y cuando Jesús llega al corazón, cuando Jesús llega a nuestra vida, renacemos. Es agua de vida y por nuestro ser correrán aguas de ¿qué? Aguas de vida. Y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua porque no tenga yo que sed ni venga aquí a sacarla. Aún todavía no entiende lo que Jesús le está diciendo. Y Jesús le dijo, para hacerla entender más, ve y llama a tu marido, ven acá. ¿Saben una cosa? Jesús se lo dijo muy delicadamente. Jesús le podría haber dicho, mira quién tú eres, mira la vida que has llevado. Jesús muy diplomático, él nunca trata a los pecadores de una manera despreciativa. Jesús siempre tiene palabras de perdón, de amor y de restauración para todos los pecadores. Ese es Jesús. Y le dijo, ve y llama a tu marido, llámalo. Jesús la estaba poniendo en el borde para que ella reconociera que Él es el Mesías. Y la mujer le dijo, Señor, respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Y dijo la verdad. Le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y al que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Déjeme explicar un poco esto. Pongan mucha atención, por favor. ¿Cómo era el divorcio en los tiempos de Cristo? ¿Cómo era el divorcio en el Antiguo Testamento? Había 3 maneras de divorciarse de alguien en el Antiguo Testamento. En primer lugar, la mujer nunca podía divorciarse por ella misma. Ella vivía a expensas de lo que dijera el marido. Ella no tenía palabra, no tenía sexo. Ella estaba ahí
y vivía a expensas a la misericordia de lo que pensara el marido. No es que tenía que ser como ahora, ir a una corte, ir con un juez, ir con un mediador, que cuánto tienes. Ahora yo creo que sufren hasta, no sé quién sufrirá más en un divorcio, ¿verdad? Porque se divorcian y dicen que las mujeres se llevan todo, ¿verdad? Estoy jugando, pero en ese tiempo, hermano Uribe, había 3 formas de divorciarse. Una era más con que le dijera el esposo, ¿sabes qué? Eres una repudiada. Ya perdía sus derechos. Era verbal. Eres una repudiada. Y ya eso era un divorcio. No tenían que ir con un juez, no tenían con nadie. La otra manera es que él le escribiera algo y le dijera, esta es tu carta de divorcio. ¿Estás? Así. Y la otra era que le diera este mensaje a alguien más, si él ya no quería hablar con ella, porque yo imagino a veces entre las parejas cuando las cosas se ponen muy difíciles, ya ni quiere hablar el uno con el otro, ¿verdad? Ya. La otra era, le decía a alguien, ¿sabes qué? Dile que ya está abandonada. Era muy fácil divorciarse de alguien. Simplemente se le decía, eres una repudiada. Se le escribía un mensaje, se le daba carta de divorcio. O se le daba un mensaje a alguien más. Así. En ese tiempo era muy común, había personas que tenían, mujeres que tenían hasta 8 divorcios. Que tenían hasta 10 divorcios. Porque era como, perdónenme la expresión, como ponerse una camisa, quitarse una camisa, ya no la quiero, y esto. Ella se sentía que nadie la quería, que nadie le daba valor. La sociedad donde vivía la despreciaba. Era samaritana y por eso era despreciada. Ella quería morir. Vivía queriendo morir. Vivía y amanecía y la vida no tenía sentido para ella. Y cuando Jesús le dijo, ¿y ahora con el que vives? No es tu marido. También casarse era muy fácil, no era tan complicado como ahora. No tenían que ir con un juez, no tenían que hacer cosas así. Muchos dicen, un escritor, Josefo, dice que muchos se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Esta era esta mujer. Y entonces cuando Jesús le dijo, en esto has dicho verdad, la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres ¿qué cosa? Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís ahora que en Jerusalén es el lugar donde se debe ¿qué cosa? Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este momento ni en Jerusalén adorarás al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, porque adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? ¿Por qué dice que la salvación viene de los judíos? Porque Jesús nació judío. Él era el Mesías. Le está diciendo, yo soy el Mesías. Y le dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en qué. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es ¿qué cosa? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que ¿qué? Tengan paciencia conmigo, ya voy a acabar, ¿ok? No quiero dejar este sermón inconcluso. Y le dijo, la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Toda esta plática, aún ella no captaba que Jesús era el Mesías. Pero miren, esta es una declaración tan bella. Pocas veces Jesús manifestó su mesianismo. Pocas veces le dijo, yo soy el Mesías a la gente. Él siempre era prudente, porque quería que todo se cumpliera y no quería precipitar que lo llevaran a la crucifixión. Él era prudente. Ni siquiera a Herodes, ni a Caifás, a nadie le dijo así tan abiertamente. Pero escúchenme algo, es que Dios se revela a los humildes, a los sencillos.
afligidos, a los que tienen necesidad, a los que tienen hambre, a los que están sufriendo, a los que ya no aguantan la vida. Dios se revela a los humildes y le dijo de una manera enfática, positiva: yo soy el Mesías, el que está hablando contigo. Yo soy el Cristo que ustedes esperan. Yo soy tu libertador. ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué maravilloso! ¿Cómo se lo dice? Yo soy el que habla contigo. Y en esto llegaron sus discípulos. Se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces, la mujer los vio que le decían: ¿por qué estás preguntando? ¿Por qué estás haciendo todo esto? La mujer dejó, ¿qué cosa? Fue a la ciudad y le dijo a los hombres. No le dio temor hablarle a los hombres, no era prohibido hablarle a los hombres. Pero es que había conocido un hombre que había cambiado su vida. Ella había recuperado su valor personal, había recuperado quién era ella, sabía que su vida ahora sí tenía sentido. Y le dijo a los hombres, dice la palabra: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y le dice: ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad. Imagínense que alguien les dijera en aquel tiempo: ahí está el Mesías, el libertador, el que nos va a cambiar todo. Salieron y entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo, porque acuérdense que fueron a buscar comida, les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Sí, Jesús era 100% humano, era 100% divino, tenía hambre, también tenía sed, pero él tenía una misión. Su misión es amar a la humanidad, su misión es amar a los pecadores, su misión es dar vida eterna, su misión es rescatarnos de donde hemos caído, su misión es dar sentido a nuestra vida, su misión es transformar nuestra noche en día, es cambiar el invierno en primavera, es darnos vida eterna. Es la misión de Jesús. Y eso es lo que Jesús hizo. Y entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna. Para el que siembra se goce juntamente con lo que ciega. En esto es verdaderamente el dicho: uno el que siembra y el otro el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no habréis. No labrasteis, a otros labraron y vosotros entraron en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Creyeron en él por la palabra que daba testimonio, por la palabra de la mujer que estaba diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con él otros días. Jesús, quédate. Imagínense, ahí está el Mesías. Jesús, quédate unos días más, te traemos comida, por favor háblanos. Estaba ahí el Rey, el Mesías, el agua de vida eterna, el que cambiaba nuestro lamento en danza. Ahí estaba Jesús. ¿Y saben qué? Jesús se quedó con los samaritanos, con los despreciados, con los que nadie quería, con los que eran violentos, con los que eran groseros, con los que no tenían esperanza, con los despreciados. Pero es que Jesús le complace manifestarse con los humildes, con los pequeñitos, porque los últimos, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Jesús no se fija en cómo nos vestimos, Jesús no se fija en nuestros títulos, Jesús no se fija en eso. Jesús nos ama, te ama profundamente y quiere dar sentido a tu vida. Eso es lo que Jesús dice. Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer:
ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús con nadie más se manifestó tan claramente. A nadie más le dijo, yo soy el Mesías. Imagínense esos días que se quedó ahí. Me imagino que la gente traía comida, que Jesús estaba con los niños, que Jesús estaba con los ancianos, que Jesús hizo cantidad de milagros, que Jesús liberó a tantos endemoniados, que Jesús cambió su vida. Jesús también puede cambiar esta mañana tu vida. Jesús puede cambiar mi vida. Jesús puede cambiar tu vida. Jesús nos puede dar una esperanza nueva y diferente. Hoy es el día en que Jesús llega a nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen de corazón? Yo le digo al Señor Jesús, Señor Jesús, yo creo que es la oración de todos. Hemos sufrido ya mucho, Señor. Cargamos con enfermedades, con desprecios, con tristezas. Ven y quédate unos días conmigo, Señor Jesús. Yo quiero estar contigo. ¿Cuántos quieren estar con Jesús? ¿Cuántos lo quieren hacer? Póngase de pie esta mañana y levante su Biblia. Levante su Biblia. Gracias. Levante su palabra. Díganlo con fuerza, hermanos, con criterio, con carácter. A veces los escucho, a mí me encanta el box, pero a veces los escucho gritándole al Canelo, gritándole al Potrillo, gritándole a, ¿cómo se llama? Quinclave, hermanos, esta es la palabra de Dios, aquí hay poder. Digan, esta es la palabra de Dios. Aquí se encuentra el mensaje que Dios tiene para mí esta mañana, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta es la palabra de Dios. Cae la hierba, sécase la flor, mas la palabra de Dios para siempre. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Fuerte, que se un aplauso a Jesús. Cristo, Señor de señores, de multitud de pecados. Gloria al Señor.